La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es Sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Jonathan, ¿qué ondita? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, fíjate, en parte haciendo la tarea de Kant y en parte haciendo en las ediciones que tenemos pendiente. Y bueno, aquí contestando algunos temas sobre Santo Tomás, sobre los temas de Santo Tomás y sobre aquellos factores que también luego generan como mucha, desde afuera, desde la crítica externa, en la cual siempre se genera mucho, pues como tiros al aire que le hacen al tomismo, pero es precisamente porque no hay una cultura filosófica de entrar realmente cuando se va a hacer una crítica, entrar a hacer una crítica interna, entrar al filósofo y meterse, ¿no? Meterse el filósofo, Uh-huh. entender de qué se habla cuando se habla de los términos internos del filósofo, es decir, Uh-huh. los términos internos. Entonces yo en esto siempre exhorto a entrar sin sesgos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo creo que algo que hemos visto contigo mucho es eso de que, por ejemplo, tú aunque eres, por ejemplo, tomista, entras precisamente a la filosofía, entras con a Sartre, una visión entera de la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿tú qué, por ejemplo, dirías, por ejemplo, a esa cultura que hay de atacar, de abordar el tomismo, abordar un autor filosófico o desde la ciencia, ¿no? Que es muy erróneo hacer un ataque filosófico a la filosofía desde otro objeto formal, ¿no? Desde otro objeto formal o desde saltos epistémicos, ¿no? ¿Tú qué de eso, qué nos podrías decir de eso, Jonathan? Bueno, no, obviamente que es un error procedimental, ¿no es cierto? O sea, encarar una disciplina, bueno, por fuera de los márgenes de la disciplina, lo que nosotros le decimos en filosofía, el objeto formal. Claro, ¿no? Es un error. Es un error. Pero, bueno, para eso hay que saber delimitar bien el objeto formal. Y bueno, eso es muy difícil. Vos fíjate que hay gente que son expertos, filósofos o, qué sé yo, doctores. Y bueno, a veces no advierten, no entienden los objetos formales, ¿no? Entonces, bueno, eso es una evidencia de que no es algo tan obvio, no es algo tan evidente, que hay que saber determinar los campos de acción epistémicos. Sí, ahora, fíjate que también, como te digo, yo creo que de una de las cosas que yo veo en muchos precisamente amigos tomistas y que creo que se me hace un error, ¿no? Por ejemplo, ver el tomismo de esa forma, esa costumbre de hacer una especie como de trinchera filosófica, de subirse como a la torre, al castillo de Santo Tomás, ¿no? Al castillo de Roca Seca, ¿no?
y desde ahí ver como que todo lo demás es enemigo, ¿no? O sea, cuando en realidad yo creo que todo, hasta Nietzsche creo que tiene cosas muy interesantes. Creo que de todos los filósofos, de todas las filosofías abriéndose con una visión panorámica, se aprende, se puede entender mucho mejor incluso al filósofo que más nos gusta, ¿no? Por ejemplo, en Nietzsche, que yo veo aproximaciones a la tragedia griega, ¿no? Que tiene por ahí cosas de la tragedia griega, o por ejemplo tiene una analogía muy interesante del desierto que hace sobre el inconsciente, ¿no? Entonces, en todo eso yo, incluso, por ejemplo, Sartre, yo veo cosas muy interesantes por ejemplo, a veces yo veo cosas en Sartre que a veces las pienso como que las veo en el cristianismo en el sentido de la libertad, ¿no? Esto de la libertad. Entonces, aunque realmente, como ya vimos, obviamente sabemos que no hay una compatibilidad, por ejemplo, en Kant y Santo Tomás nos decía, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que una vista madura de la filosofía siempre es salirse de la trinchera del filósofo, ¿no? Por ejemplo, conocemos por ahí hegelianos que también hacen su trincherita filosófica en Hegel y todo lo demás está mal. Nos ponemos en Santo Tomás y todo lo demás, no que esté mal, sino que lo tendemos a ver con malos ojos, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, ahora sí que, yo creo que una de las cosas que aprendemos precisamente de todo lo que nos has enseñado de filosofía es precisamente ver la filosofía en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, además en la variedad está el gusto, ¿no? En tener un panorama amplio de entender desde los presocráticos hasta los últimos, aún siendo tomistas, ¿no? O sea, no Es que bueno, una de las actitudes tomistas es justamente conocer cada filósofo en su marco, respetar los objetos formales, como te decía. Yo siempre digo una frase: un Santo Tomás cerrado es un Santo Tomás errado. Pues Santo Tomás ha sido una persona muy abierta. Para su época, vos ponete a pensar que en la época de él, Aristóteles no era bien visto. Está bien, ya el propio San Alberto Magno ya había trabajado a Aristóteles, pero había todavía un recelo porque Aristóteles había sido conservado y traducido por los averroístas, por los musulmanes. Entonces había mucho prejuicio todavía con respecto a Aristóteles. Y bueno, el averroísmo latino tampoco estaba muy bien visto, ¿no? Por ejemplo, el averroísmo de Siger de Brabante. Entonces, yo creo que ahí hay que entender que el mismo Santo Tomás fue revolucionario para la época, bueno, tratando de abrirse a la verdad, sea donde sea que la encuentre. Y yo creo que ese es el núcleo central del carisma de un tomista, el que busca la verdad, sea donde sea que se encuentre, sin prejuicios, sin presupuestos, sin dogmatismos ni fundamentalismos, sino con un amor libre por la verdad. Y eso ha caracterizado a Tomás, y justamente el dogmatismo cerrado no era el de Tomás, sino de aquellos que lo odiaban a Santo Tomás, que lo perseguían, que lo proscribían, que lo censuraban. Entonces, con las herramientas históricas, metodológicas y científicas que tenemos hoy, el poder conocer a un filósofo en su propia episteme, en su propio marco formal, y tratar de crecer en la filosofía a través del estudio de un filósofo, cualquiera sea, porque todo filósofo dice algo de la verdad. Ningún filósofo está totalmente equivocado, ninguno. Ninguna persona está totalmente equivocada. Hasta un loco puede decir algo de verdad. Nadie está totalmente, no se puede estar totalmente equivocado. Entonces,
¿cuánto más un filósofo? Entonces, ¿cómo un filósofo no va a tener elementos de verdad en su pensamiento? Claro, no todos los filósofos tienen la misma cantidad de aciertos, ni la misma cantidad de errores, ni la misma gravedad de aciertos, ni la misma gravedad de errores, claramente. No, no estoy diciendo con esto que da lo mismo Nietzsche, Marx que Santo Tomás. Claramente no, no estoy igualando de esa manera, pero sí estoy diciendo que incluso en Marx, incluso en Nietzsche, algo de verdad podemos conocer. Algún aspecto de la realidad podemos conocer, incluso en los filósofos que más mal nos caen. En Hegel hay un aspecto de la realidad que podríamos conocer del hombre y en todo, hasta en el psicoanálisis, hasta en Lacan, hasta en Freud, hasta en Nietzsche, en Foucault, en Sartre, como decías vos. Todo filósofo tiene en su filosofía un elemento de verdad que sobrepasa la temporalidad, la moda y la circunstancia y la coyuntura y que termina revelando algo del hombre, ¿no? Algo del ser humano. Y creo que ser tomista es, en el fondo, eso, estar dispuesto a conocer la verdad sea donde sea que esté. Y no hay nada más antitomista que leer solo a Santo Tomás. Ándale, sí, exacto. Exactamente. Sí, exactamente, porque yo, aunque por ejemplo nos decías que hay una gran incompatibilidad entre Kant y Santo Tomás, pero sin embargo yo, por ejemplo, no dejo de ver, por ejemplo, yo cuando estamos viendo a Kant, sigo pensando, por ejemplo, en el orden del conocimiento, como que siempre, aunque son incompatibles con el tomismo Kant, sí, no dejo de pensar que es como en el orden del conocimiento, ¿no? En el sentido de que los idealistas ponen esa preeminencia en lo gnosiológico, ¿no? Entonces siento como que de alguna manera el hecho de que, de alguna manera siento que bueno, teniendo, como ya nos has dicho, de base siempre con Aristóteles en el horizonte, desde el punto de partida, yo creo que de alguna manera es como que de alguna manera en Santo Tomás y en Aristóteles hay cosas que nos conectan con todos, o sea, siento que nos conectan con todos. Entonces yo no veo así como murallas, ¿no? Yo no veo esas murallas que hay muchos tomistas. Pero fíjate que aprovechando que andas por estos lados, quiero mostrarte unos comentarios que hizo Aristargos que me parecieron muy interesantes de analizar. Hizo por ahí dio unos puntos de vista muy interesantes hacia el tomismo y sería interesante a ver tú qué opinas, ¿no? A ver. Sí, voy a tratar de encontrarlo pero por aquí tiene que estar. A ver, me parece que, mira, entonces vamos directamente a los argumentos de Aristargos que me parecen muy interesantes. Y aquí está, por ejemplo, también está un amigo que también es tomista. Entonces, no es que tienes tu micrófono apagado, ok. Estamos aquí viendo los argumentos, una contestación que ya conoces por ahí. Y vamos directamente al abordaje que hace Aristarcus, que da unos comentarios muy interesantes en contra del tomismo y en contra del conocimiento divino. Déjenme lo ubico por aquí. Bueno, nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Arturo. A ver, aquí me aparecen unos anuncios. Un saludo, querido Kay. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo pertenezco al ateísmo metafísico, entonces un poco acompañando a la idea de nuestro amigo Arturo ahí. Pero sí, o sea... Dejen... Dale, Polo.
Bueno, voy a tratar de encontrarlo aquí por ahorita, pero fíjense que Aristarcos plantea ya lo tengo muy conocido su argumento, se los va a plantear. Se me hace que es un punto interesante que dice Aristargos, ¿no? Dice Aristargos que para él ver el teísmo, la relación entre tomismo y la teología cristiana, le parece que fuera como dos aspectos, imaginándolo así como si la totalidad del tomismo y el cristianismo fuera como un cubo de Rubik. Él se imagina como que toda la conjunción fuera un cubo de Rubik desorganizado en el que el teísta trata de presentar siempre, en cuanto se nos pregunta a nosotros como teístas en alguna de la coherencia tomista, tratamos de arreglar una de las caras que viene siendo todo lo que tiene que ver con el tomismo sobre el tema de la coherencia interna del tomismo, ¿no? Pero que él siente que de alguna manera compaginar el tomismo en su coherencia interna con el teísmo y con la teología es un trabajo que considera que se nos hace que es muy difícil para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos entonces presentar una teología o un teísmo con coherencia interna, él considera que el teísta tiene que arreglar todas las caras para que la cara de la teología esté, digamos, alineada, esté ordenada, pero que eso de alguna manera cuando se quiere presentar ya una homogeneidad entre el tomismo y el teísmo, considera que no se puede, ¿no? Como que tenemos que desorganizar las caras del tomismo para organizar las caras del teísmo, para que se organicen las caras del teísmo. Entonces dice que en pocas palabras no hay una homogeneidad entre el tomismo y el teísmo, ¿no? Entonces, sí me doy a entender, Jonathan, sí me cachas. Pero ¿cuál es la prueba que él da para eso? Además de decir. Pues, por ejemplo, una de las objeciones que tienen es, a mi parecer, bueno, él personalmente sé que tiene objeciones con el conocimiento divino, que bueno, eso es algo que se puede explicar perfectamente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pienso que lo dice porque creen que es muy débil. Por ejemplo, consideran que en el tomismo es un poco, no débil, sino que le falta más cuerpo quizás al hecho de cómo relacionamos que el Dios bíblico es el ser, ¿no? Que cómo es que llegamos a decir que, bueno, Dios cuando hablamos de Yahvé hablamos del ser, ¿no? Esa es parte de lo que creo que hay por ahí varios argumentos que podemos dar, ¿no? Yo creo que yo creo que tenemos varios puntos a favor de esto. Yo creo que diremos que dice, digamos, empezando desde lo más sencillo, ¿no? Que dice Dios, yo soy el que soy, ¿no? Le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y bueno, el ser es su propia esencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que Dios dice en la Biblia que crea por amor, y nosotros argumentaremos que el ser también crea por amor, ¿no? Es decir, en el sentido de que el amor es el fundamento de la participación metafísica, ¿no? Es decir, que nosotros como seres contingentes no somos necesarios, y por tanto podemos decir con toda seguridad que, bueno, si estamos en el mundo es porque Dios nos crea por amor, no porque nos haya necesitado crear, somos una contingencia. Entonces es el amor lo que fundamentaría el crearnos, porque no seríamos necesarios, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jonathan? ¿Crees que podría decirse por ahí que se podría sostener por ahí que la conexión entre el Dios bíblico y el tomismo? Bueno,
es compleja en el sentido de que el tomismo está basado en su horizonte mental en los griegos, que son una cultura de la vista, y la Biblia tiene un horizonte mental hebreo, que es la cultura del oído. Entonces, el Yahvé del Antiguo Testamento no es el esse per se subsistens. Es decir, no llega uno por vía de la remoción al Yahvé del Antiguo Testamento. Ciertamente, como dice Job y el mismo David, bueno, las grandezas de la creación me hacen conocer más a Dios. Es verdad que muchos textos dicen eso, pero no a través de una reflexión filosófica, sino más bien de un impacto estético, ¿no? Del taumazo. Pero lo cierto es que el hebreo conoce a Dios a través de relatos, de narraciones simbólicas, de narraciones históricas. Entonces, ciertamente hay un, digamos, un locus, un progreso hacia la verdad que bueno, que tiene otro horizonte en la Biblia y en Santo Tomás. Sin embargo, él, que es consciente de eso, bueno, él trata de tomar las categorías griegas para hacer inteligible la revelación, así como la transmitieron los profetas y los apóstoles. Entonces, no creo yo que haya conflicto, porque Santo Tomás es consciente de la disparidad cultural que hay en los horizontes mentales, y bueno, al ser consciente de la disparidad, trata de trazar horizontes de comunicación, puentes de diálogo entre los distintos horizontes mentales, y no le encuentro yo conflicto. O sea, si la excusa es la vía de la remoción, la participación, la sustancia o el conocimiento en potencia que supuestamente tiene Dios cuando conoce, bueno, sería cuestión de meterse en cada punto y mostrar que no hay contradicción. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento dice: yo soy Dios y no cambio, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar, ni para arrepentirme. Bueno, él está revelando la inmutabilidad, y bueno, el hecho de que Santo Tomás pruebe con la metafísica que Dios es inmutable porque no puede pasar de potencia a acto, bueno, son dos maneras de probar la misma realidad, ¿entendés? Pero no creo que sea legítimo decir que son horizontes incompatibles o que la compatibilidad es forzosa, violenta o arbitraria. Creo más bien decir, bueno, Santo Tomás está armonizando horizontes mentales diferentes, pero la pregunta sería si Santo Tomás es consciente o no es consciente que lo está haciendo, y yo creo que sí es consciente de lo que está haciendo. Eso lo explica muy bien Congar en un libro que se llama La fe y la teología. Entonces, yo te voy despidiendo, pues estoy muy cansado. Ahora lo sigo escuchando en vivo a los chicos, pero no encuentro legítimo, digamos, el desconocer la compatibilidad que hay entre el tomismo y la Biblia. Ciertamente que en la Biblia hay aspectos que bueno, que no son recogidos por el tomismo, porque Santo Tomás tampoco es que es un biblista, digamos, ¿no? Él es un teólogo que tiene sus inquietudes teológicas y no es un exégeta biblista como hoy lo conocemos. Entonces no tiene por qué tampoco él hacer el trabajo de un teólogo del siglo XX. Y obviamente que Santo Tomás incorpora conceptos que en la filosofía griega funcionan de una manera, y que para el horizonte hebreo hablar de acto, potencia, causa segunda, causa primera, no existe. Pero bueno, que no existan los conceptos
no significa que la realidad no sea una sola. Y como la realidad es una sola, aunque sean dos maneras distintas de hablar de lo mismo, bueno, la unidad del concepto siempre se da en que todos los conceptos remiten a la misma realidad, como dice Aristóteles en el Perihelmeneias, ¿no? Entonces no la encuentro, pero los voy a seguir escuchando a ver si me convencen que es razonable la crítica de Aristarco, ¿no? En ese aspecto. Te mando Bueno, un abrazo. sí, y oye, Jonathan, y ya por ultimísimo, justo antes, voy a hablar sobre el tema del conocimiento como se entiende, de lo que viene a ser el conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, tú dirías, por ejemplo, estarás de acuerdo que, nosotros, estarás de acuerdo que, bueno, en el tomismo siempre debemos, y en la filosofía partimos mejor de lo que es el origen de la palabra desde su origen latín y griego, o en especial en el tema del conocimiento, ya que, digamos, es uno de los conceptos más, digamos, fundamentales y como uno el conocimiento de alguna manera parte de lo que es la columna vertebral en cuanto a que hablamos de llegar a la verdad, ¿no? Entonces, Aristarco plantea nuevas definiciones de conocimiento que tienen que ver como que digamos que de alguna manera en nuestro lenguaje sería como, ahora sí que sea exclusivamente un viaje en el orden del conocimiento al ser, ¿no? Ya que plantea por ahí una propuesta de conocimiento en la que, bueno, hay como que la creencia que se aproxima al objeto. Yo lo veo que es como decir, por ejemplo, que la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa, ¿no? De alguna manera es algo que ya estaba. Pero en Santo Tomás diremos que el conocimiento quizás no lo reduciríamos solamente en el orden del conocimiento al ser, porque la forma en que Dios conoce es siendo participado por los entes, ¿no? El conocimiento divino sería desde el orden del ser, ¿no? Sería desde el orden del ser. Entonces, ¿tú dirías que el concepto de conocer tendría que estar necesariamente delimitado al orden del conocimiento al ser? O sea, como la forma en la que conocemos los seres humanos. ¿Sería la única forma de hablar de conocimiento? Yo pensaría que en Santo Tomás no nos delimitamos nada más al orden en el orden del conocimiento, ¿no? Sino que también podremos hablar que, bueno, Dios conoce desde el orden del ser, ¿no? ¿Es así? ¿O tú qué dirías al respecto? Bueno, no llegué a entender bien todo, pero el conocimiento que tenemos de Dios no es un conocimiento inmediato, sino mediato. Ajá. Si nosotros conocemos con propiedad aquello que es proporcional con nuestra naturaleza y las capacidades facultativas que tienen las potencias naturales cognitivas. Obviamente que hay unos efectos no éticos del pecado, pero eso no impide la proporcionalidad que se da justamente por la continuidad metafísica, ¿no? Lo ínfimo de lo superior se choca con lo máximo de lo inferior en el orden de la creaturabilidad. Eso lo explica justamente, ¿no? En las sustancias creadas, spiritualibus creaturis. Y bueno, nosotros conocemos con propiedad cómo conoce el ser humano. Uh-huh. Y utilizamos esos conceptos y los estiramos para hablar de cómo es que Dios conoce, pero bueno, digamos que ese conocimiento es propio en el hombre, porque son categorías que las conocemos en el hombre, y que a través de un proceso de analogía, de superlatividad, de remoción, bueno, tratamos de explicar cómo es que Dios conocería. Y bueno, y ahí utilizamos el concepto de ciencia, de conocimiento, pero
pero propiamente, digamos, nosotros sabemos cómo conoce el hombre, ¿no? Que es la presencia intencional del objeto en el sujeto. Y bueno, con Dios procedemos de otra manera porque en Dios no hay una aprehensión del, digamos, no es que Él actualiza una potencia cognitiva cuando Él conoce, no conoce aprehendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos del efecto a la causa, es decir, propter quid, no tenemos nosotros la posibilidad de conocer digamos, los entes por su causa de manera inmediata. Ese error lo cometió Malebranche, que era el ontologismo, que es decir, tenemos una intuición del ser y en la intuición inmediata del ser resolvemos a priori todos los entes. Bueno, pero ese es el Santo Tomás, ¿no? Cuando habla del comentario de Avicena, dice aquello en lo cual inquod, dice, ¿no? Los avicenianos traducen inquo, pero es el inquod, inquo resolvich, omnis concepciones, dicit Avicena, un principio et sue metafísica. Entonces, claramente nosotros conocemos por el efecto la causa, en cambio Dios conoce en la causa, que es el mismo, conoce todos los efectos, pero bueno, justamente porque conocer por la causa es más perfecto que conocer por el efecto, aquel que conoce el efecto en la causa, conoce el efecto más perfectamente que aquel que conoce el efecto por el efecto mismo, ¿no? Porque claramente que conocer directamente la causa siempre es más perfecto que llegar a la causa por el efecto. Entonces, ciertamente que la predicación de lo que se conoce por el efecto es una analogía de cómo es que Dios conoce. No es que nosotros sabemos cómo Dios conoce, pero podemos deducirlo a partir de una especulación metafísica, ¿no? Y eso es lo que hace el tomismo. Sí, muy cierto. Sí, porque nosotros diremos que, bueno, la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa, ¿no? Pero en el caso del ser, bueno, el ser conoce desde el ser, ¿no? Puede conocer desde la causa, como bien dices. Entonces es un conocer más perfecto, en tanto que está siendo participado de los entes. Entonces, ese camino es que yo creo que es fundamental. Para mí esa es una de las frases más célebres de toda la filosofía, no solamente desde el tomismo, de que lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser, y lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del conocimiento. Casi así, para mí casi así engloba, yo creo que es para mí una de las frases es uno de los conceptos más célebres y más significativos de toda la pero filosofía. Eso solo vale para el hombre. Ajá, exacto. Porque en el hombre no se identifica lo primero en el orden del ser con lo primero en el orden del conocimiento. En Dios sí se identifican. Exacto. Porque Dios es para Él mismo lo primeramente conocido. Y como Dios es lo primero en el orden del ser, Dios es lo primero que Él conoce. Sí. Entonces, claramente que para Él no vale eso. Hermano, les mando un saludo a Sweet, a Kay. Y bueno, Arturo, yo lo sigo viendo desde acá. Me voy a dormir viéndolo y escuchándolo, disfrutando de su sabiduría. Muchas gracias, Jonathan. Un placer haberte tenido por acá. No, cómo no. Gracias. Un placer, Jonathan. Gusto. Gracias, Jonathan. ¿Qué ondita, amigos? ¿Cómo les va, amigos tomistas? Kay y a las... La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer.
esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es Sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida.